Gracias, presidente. Bien, pues como usted muy bien ha dicho, esta moción viene derivada de la interpelación que le formulé al consejero de Hacienda sobre la situación de la función pública en nuestra comunidad autónoma y donde le decía que gobernar y gestionar los recursos humanos de 52.000 empleados públicos era gestionar los recursos humanos de la primera empresa de Aragón. Y en esa primera empresa de Aragón, que es la Administración General de nuestra comunidad autónoma, han surgido en los últimos años, no digo en el último año, en los últimos años, para que no se sienta nadie aludido, múltiples problemas que han derivado en un cabreo generalizado entre el personal público del Gobierno de Aragón, ya sean funcionarios o ya sea personal laboral, etcétera, etcétera. Son muchos los compromisos que este Gobierno adquirió con parte de los empleados públicos del Gobierno de Aragón, entre ellos el pago de la extra que fue suprimido en 2012 y otra serie de compromisos que tampoco se han cumplido en materia de función pública, como es la reducción de personal eventual y altos cargos o la reducción y adelgazamiento de la administración pública. Tampoco se ha cumplido el objetivo de mejorar y modernizar la administración y la arquitectura institucional del Gobierno de Aragón. Y creo que, como digo, el gestionar los recursos humanos de 52.000 empleados públicos de la primera empresa aragonesa requiere de unos objetivos y unos retos que son impropios de la Ley de Función Pública que tenemos en la actualidad, que deriva del año 91 y, por lo tanto, ya esa ley se encuentra completamente desfasada para los retos que supone la función pública en el siglo XXI y, por lo tanto, debemos emprender un proceso generalizado de renovación de los modelos de gestión de los recursos humanos y también de modernización de la arquitectura institucional y de la propia administración pública para actualizarla y modernizarla. Como decíamos, desde el Grupo Parlamentario Aragonés lo que queremos es una administración que sea más responsable social y medioambientalmente con los ciudadanos y con su entorno. Queremos una administración eficaz y eficiente con los recursos de que dispone. Queremos una administración en la que se reconozca la excelencia en la gestión, una administración que incorpore las nuevas tecnologías en su gestión y en la relación que tiene la administración pública con sus ciudadanos y una administración que reconozca la vocación de servicio público de sus empleados y evalúe su desempeño profesional. Y por lo tanto, veíamos la necesidad de elevar o de traer, de asomar una ley de función pública que hay que recordar que en la pasada legislatura el Gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés intentaron traer esa ley de función pública que estaba consensuada al máximo, ya no solo por todos los partidos políticos, sino también con todos los sindicatos. Esa ley de función pública al final no se aprobó al final de la legislatura porque el Partido Socialista se salió de ese acuerdo mayoritario que había de aprobación de esa función pública y el señor Lambán prometió en su debate de investidura que en los primeros 6 meses de gobierno del Partido Socialista y de Junta Aragonesista traería a aprobación la Ley de Función Pública. Bien, lejos de traer esa ley de la función pública, se ha ido demorando en el tiempo. En la interpelación el señor Gimeno me dijo que estaba en fase de negociación con los sindicatos. Al finalizar la interpelación me puse en contacto con ellos y, de nuevo, el señor Gimeno mintió a estas Cortes, a esta parlamentaria que les habla y la ley de función pública ni siquiera tiene un plazo de negociación con los sindicatos, por lo que precisamente es una de las cuestiones que se pide en esta moción. En esta moción, el primer punto habla de iniciar de manera urgente el calendario de negociación con los sindicatos para acordar el máximo consenso en ese texto de ley de función pública, algo que dijo, como digo, el señor Gimeno que ya estaba haciéndose y que los sindicatos niegan. Por lo tanto, primer punto, que se inicie cuanto antes el proceso de calendario de negociación con los sindicatos y, en segundo lugar, que se remite a estas Cortes, porque también quiero recordar que el señor Lambán dijo que se aprobaría el anteproyecto de ley de función pública en el Consejo de Gobierno
Gobierno del 22 de marzo, y el 22 de marzo hubo Consejo de Gobierno, pero no se aprobó el anteproyecto de ley de función pública. Simplemente se tomó en consideración, que es algo como no decir nada. Y, en tercer lugar, lo que venimos a solicitar es a que este Gobierno cumpla alguno de los compromisos que firma con los sindicatos o que cumpla con alguno de los compromisos a los que se compromete con otros partidos políticos y que, por lo tanto, ese acuerdo al que se llegó con UGT y con CESIF para el pago de la extra se cumpla. En el debate de ponencia presupuestaria se dijo cómo hacerlo a través de unas enmiendas para que se incrementaran las partidas presupuestarias vía presupuestos de 2016. El Gobierno del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista no quiso que eso fuera así. El señor Gimeno dijo que tenía dinero de sobras para pagar el pago de la paga extra, anticiparla y demás. Y, por lo tanto, en el a la vuelta de la esquina de la firma de ese acuerdo con los sindicatos, el señor Gimeno y este Gobierno incumplió con los mismos. Y, por lo tanto, lo único que le pedimos es, en ese tercer punto, que se busquen las fórmulas presupuestarias. No digo dónde, no digo de dónde tiene que salir, digo que se busquen las fórmulas presupuestarias, que se incluya la partida presupuestaria, salga de donde salga, lo digo por el tema de las enmiendas, que se incluya la partida presupuestaria, salga de donde salga. Este partido político no dice de dónde tiene que salir. Lo único que queremos es que se incluya la partida presupuestaria para que se pague a lo que este Gobierno se comprometió, que es a que se pague la paga extra, el 50% de la paga extra a los empleados públicos del Gobierno de Aragón, y que además se haga como muy tarde, hasta que finalice el primer trimestre de 2017. Gracias. Gracias, señora.